re antipático lo que voy a decir también, ¿eh? A veces hay muy buenas intenciones y eso, por más que haya buenas intenciones, termina siendo contraproducente para lo que uno quiere, el objetivo que uno quiere lograr. ¿Qué quiero decir con esto? Comunicar ciencia debería también estar basado en evidencia. O sea, ¿cómo comunicamos ciencia o cuáles son las mejores maneras de llegar a los públicos diversos que existen? Debería estar basado en la mejor evidencia disponible. Y de hecho tenemos evidencia, tenemos un montón de teorías acerca de cómo la gente forma creencias y también tenemos un montón de experimentos que se hicieron para negacionista, cambio climático, público masivo. O sea, hay un montón de evidencia, hay un montón de teoría comunicacional de la ciencia, hay cosas. Y a veces la sensación que yo termino teniendo es que, o sea, yo trabajo mucho sobre ese tema, o sea, con Claudio, con mi compañero, trabajamos también mucho sobre ese tema, y a veces la sensación que tenemos es que hay mucha gente que hace comunicación de la ciencia que está basada simplemente en su buena voluntad y que es como genial. A mí me encanta que haya cada vez más gente que comunique ciencia, pero si no nos basamos en la evidencia disponible y no aprendemos las mejores maneras de comunicar ciencia, la forma en que lo hacemos puede ser contraproducente. Hay un ejemplo súper pavote que es cuando uno quiere hablar con antivacunas, o incluso no, con la población general, no importa, hay algo que se llama efecto de familiaridad, que es, si vos le decís a la gente, no, las vacunas no causan autismo, lo que se vio es que la gente termina quedándose con él, las vacunas causan autismo, o sea, terminan haciendo el link vacunas-autismo, y por más que vos estés negando algo, ejerces un efecto de familiaridad sobre la gente y termina quedando más fijado. Cuando vos querés comunicar sobre vacunas, por ejemplo, en ese caso lo que tendrías que decir en realidad es las vacunas son seguras y efectivas. No, las vacunas no causan autismo. Puede parecer una pavada, pero por ahí, de la mejor buena voluntad, alguien sale a decir, no, las vacunas no causan autismo, y está dándonos un tiro en el pie. Entonces, ahí hay algo de cómo comunicamos ciencia que se puede hacer científicamente. Entonces es lindo pensarlo de esa manera. O sea, yo creo que necesitamos hacer comunicación de la ciencia, pero tenemos que hacer comunicación de la ciencia basada en evidencia y tenemos que ser mucho más quirúrgicos en el sentido de elegir cuáles son los públicos a los que estamos comunicando y adaptar las estrategias sobre la base de esos públicos, porque no le puedes hablar a todos de la misma manera. Digo, en general uno sabe, bueno, sí, no vas a decir lo mismo a las criaturas que a los adolescentes, pero más allá de eso es como todavía mucho más en detalle. ¿Qué es lo que querés lograr con esa comunicación? ¿Estás queriendo darle argumentos a los que ya están convencidos para que puedan después sentarse en la mesa a cenar y convencer a otras personas? ¿Estás queriendo hacerle cambiar de opinión a alguien que cree que los expertos son valiosos, pero no sabe que hay un consenso experto? ¿Estás queriendo convencer a alguien que no cree que los expertos son valiosos? Entonces da lo mismo que le abre el consenso, como el caso de los terraplanistas o en el caso de los antivacunas. Es muy variado ese público. Entonces, ¿a quién le querés hablar? ¿Para qué? Y recién ahí definir cuál es tu estrategia. Pero tenemos evidencia para hacer eso. Entonces, el punto es clave hacer comunicación de la ciencia, porque evidentemente necesitamos que la gente vuelva a confiar en expertos. O sea, la clave está en la confianza en expertos, al menos una de las claves está en la confianza en expertos, pero hay que pensar muy bien cómo se hace esa comunicación. Y si les hablamos a los que ya están convencidos, pensar por qué les estamos hablando a esas personas. ¿Qué es lo que querríamos que pase? ¿Querríamos que se amplifique? ¿Cómo? ¿Qué herramientas podemos darles a esas personas que ya están convencidas, ya está? No tenemos que convencerlas de nada. Ya les gusta la ciencia, apoyan la ciencia, está buenísimo. Bueno, por ahí su pareja, por ahí su tía, por ahí su primo, no, y hay que darle herramientas a esa persona para que logre después tener esa conversación. Entonces necesitamos eso también, ¿no? Es hablar a los propios y a los ajenos, pero son públicos distintos, lo que hay que comunicar es distinto, y sobre todo necesitamos tratar de entender cuáles son las mejores maneras, y eso solo lo podemos hacer a partir de más ciencia. Necesitamos evidencia de cómo comunicar.